A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una isla del Caribe tiene un bello nombre en lengua taína. Se llama Quisqueya y traduce Tierra Grande. Hoy la llamamos República Dominicana. Esa isla de música y de playas de arena blanca presenta una historia de impresionante poderío económico. Para finales del siglo XVIII, tenía 800 ingenios azucareros, 3.000 siembras de café y 800 de algodón. Además empleaba 1.000 barcos, 15.000 marinos y era el primer productor de azúcar del mundo. Y allí vivían 40.000 blancos dueños de 500.000 de esclavos, que eran los creadores de aquella fabulosa riqueza. Su lucha de independencia incluyó a España, Francia y una invasión haitiana contra la que lucharon de manera denodada hasta conseguir la libertad. El padre de la independencia de Quisqueya, de República Dominicana, se llamó Juan Pablo Duarte, joven dominicano que tras regresar de sus estudios en Europa creó una sociedad secreta para coordinar la lucha. Pero no fue grato el final de Juan Pablo Duarte, padre de la independencia. Él, como otros, no recibió la gratitud que su sacrificio merecía y al final partió de su patria para llegar a Venezuela. En un verso autobiográfico y para recordar su exilio y el de otros compañeros de armas, Duarte dijo: a ellos, que al pueblo le dieron la independencia anhelada, se les oyó despedirse, y de su voz apagada, yo recogí los acentos que por el aire vagaban. Juan Pablo Duarte, el escritor y padre de la independencia dominicana, estaba naciendo un día como hoy, 26 de enero de 1813, y nacía no solo para la Tierra Grande, para Quisqueya, sino para la historia de América. Las principales noticias del día. Titulares. Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de la ley que propone subir el IVA. Ex jueza que falló a favor de Jorge Yunda recibió 3 años de cárcel. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, El simulacro del gran gallito. Mauricio Gándara, sigan explotando el ITT. Rafael Ollarte, leyes urgentes. Noticias del día. Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de la ley que propone subir el IVA. Con 5 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de la reforma tributaria de Daniel Noboa, que plantea un incremento del impuesto al valor agregado. El informe de mayoría contó con el apoyo del bloque oficialista ADN e independientes. El rechazo vino de los legisladores de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y el Movimiento Pachacuti. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, dijo que la comisión trató de incorporar las observaciones presentadas por todas las bancadas. Así, el informe de mayoría incluye las siguientes medidas: una tarifa del 15% de IVA temporal por 2 años y un IVA del 13% permanente. Contribución de entre el 15 y 25% a los bancos que tengan utilidades mayores a $10 millones. El pago se hará sobre el monto de utilidades que resulte mayor entre el 2022 y 2023. Las empresas con ganancias extraordinarias pagarán un impuesto del 5% sobre las utilidades generadas en el 2022. Es un pago por única vez. Serán gravadas las empresas que hubieran presentado un incremento de sus utilidades de un 50% entre el 2021 y el 2022. Posibilidad de que el presidente Daniel Noboa pueda aumentar el impuesto a la salida de divisas vía decreto. Además, Centeno dijo que el presidente Daniel Noboa ha manifestado su compromiso de ver una opción legal para extender el plazo del cierre del bloque petrolero ITT ubicado en la Amazonía y que debe desmantelarse a partir de agosto del 2024. Ex jueza que falló a favor de Jorge Yunda recibió 3 años de cárcel. María Belén Domínguez Salazar, ex jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer de Quito, fue sentenciada este 25 de enero del 2023 a 3 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias al conceder en junio del 2021 una acción constitucional
al entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda, para que él se mantenga en funciones. La acción de protección se ingresó como un caso de violencia contra la mujer dentro de un acto urgente, logrando de esta forma que no se sortee entre los 331 jueces correspondientes, sino que de su universo de posibilidades se reduzca tan solo a 4, agregó el fiscal en la audiencia de juicio. Hernán Flores Pesantes, fiscal provincial de Pichincha, encargado, presentó ante el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha las evidencias de que Domínguez dirigió el proceso de Yunda a su despacho para luego fallar a su favor días después de que el Consejo Metropolitano aprobó la remoción del cargo el 3 de junio del 2021. En octubre de ese año, María Belén Domínguez fue destituida por el Consejo de la Judicatura. Para la Fiscalía, Domínguez abusó de su potestad estatal para ejercer influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorable a sus propios intereses o el de terceros, conducta que constituye el delito de tráfico de influencias en calidad de autora directa. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Esteban Bernal, ex ministro del MIES, para hablar sobre el juicio político que se lleva en su contra. Veamos la nota. Hoy tenemos este juicio político inusual y selectivo. Inusual porque se me está enjuiciando por cumplir la ley y selectivo porque efectivamente hubo 6 juicios represados de la legislatura anterior, 4 de los cuales los archivaron y 2 lo activaron, uno de ellos el mío. Y es inusual, reitero, Milton, porque si yo tendría la posibilidad de dar 2 años hacia atrás y sabría lo que está pasando, volvería a hacer exactamente lo mismo, porque no hacer aquello era pago indebido, no excluir a las personas que ya superan un puntaje de acuerdo a otra institución llamada registro social, y que eso obviamente te obliga como Ministerio de Inclusión Económica y Social a retirar del bono de desarrollo humano y pensiones, etcétera. Eso tenía que haberlo hecho. No hacerlo significaba pago indebido, y un pago indebido para la Contraloría es glosa. Es decir, lo que me exhortan en principio los asambleístas que quieren enjuiciarme es a que yo tengo una glosa de 190 millones de dólares, así de sencillo. ¿Usted qué hizo? El tema fue, y es tan simple como se lo presenta en la Asamblea Nacional, lo presentan así. Usted retiró el bono de desarrollo humano sin previo aviso a miles de beneficiarios. Ya. ¿Por qué dicen esto? Primero, lamentablemente, cuando yo les terminé de explicar que esto de aquí depende de una institución externa al Ministerio de Inclusión Económica y Social que se llama Registro Social. Creo que la parte semántica de escuchar social, social parece que le vincula. No, el Registro Social es una institución autónoma, administrativa y financieramente, que está adscrita a la Presidencia de la República. Yo me acuerdo que se necesitaba un montón de plata para actualizarlo además. De acuerdo, exacto, Milton. Y además, el Registro Social emite una base de datos que la usan 4 instituciones, no solamente el MIES, la usa el MIDUBI para la entrega de casas, la CENESID para la entrega de becas, la Secretaría Técnica de Desnutrición Crónica Infantil para la entrega del bono Infancia con Futuro, y el MIES para la entrega de las demás bonos y pensiones en el Ecuador. Por lo tanto, es una institución autónoma, la misma que determina el puntaje de 0 a 100 a las personas en condiciones de vulnerabilidad. De hecho, hay 10 millones de registros sociales. Y de ahí, además, establece la línea de corte, que es esto, aquella que dice, desde aquí, 29.77, hacia abajo, la gente se considera pobre. Desde 29.77 hacia arriba, se considera no pobre. Si yo tengo a la gente que, aunque pudiese estar pasando circunstancias difíciles, que sí es efectivamente real probablemente, quien tiene 30 puntos ya no puede recibir el bono, Vinto, porque eso es pago indebido. Esa es la primera cosa. Y luego dice, pero no les notificó. No debía haberse notificado, nunca se ha notificado, pero no por voluntad o mala voluntad de los ministros, sino que esto constituye un acto de simple administración que así lo determina el artículo 120 del Código Orgánico Administrativo, que es un beneficio unilateral. El Estado unilateralmente le dice, ciudadano, si tú cumples esta condición, yo te entrego un bono. Si tú incumples una de esas condiciones, por ejemplo, que no trabaje. Si un ciudadano que recibe el bono entra a trabajar en este medio de comunicación, se afilia al IES, el cruce de la base de datos me obliga inmediatamente a sacarlo, sin notificación alguna.
Milton, el problema es que ni siquiera hacen una similitud con los hechos que vive día a día la política pública. ¿Usted recuerda la tarifa de la dignidad, Milton, que la planteó el propio presidente Correa desde el 2008? Sí. El Estado ecuatoriano unilateralmente le dice, tu ciudadano que ya no cabes, ya no entras en la tarifa de la dignidad. Exactamente. Pagas otra tarifa. ¿Sabe cómo lo hace? Porque le dice, si tú consumes hasta 110 kilovatios hora por mes, yo te doy el subsidio. Cuando ese ciudadano consume 110.1 kilovatios hora, se le quita el subsidio. Pero y no hay notificación. No le entregan una notificación, no. Simplemente le viene en la planilla el consumo y el valor. Sí, señor, porque no hay notificación, porque es un acto de simple administración, que no es ni siquiera impugnable por el artículo 217 del Código Orgánico Administrativo. Ahora, la ministra Zaida Rovira, la ministra actual, dijo que son 34.907 ciudadanos. Muchos de ellos presentaron demandas contra el ministerio por no haber sido notificados justamente. Es decir, nace esto de algunas personas que fueron retiradas del beneficio. Primero hay un dato inexacto, ¿no? Primero son 289.000 los ciudadanos que nosotros retiramos del bono y pensiones durante el periodo fiscalizado en 21 y 22 por la señorita Ruiz. No 34.000. Sé que lo dijo eso. Dice, pero 2022-2023 dice. Sí, pero es inexacto, ¿no? ¿Sabe cuántos incluimos? 314.000. Es decir, sí, salieron algunos, pero también ingresaron. Segundo, ¿sabe cuántas acciones de protección jurídica se puso al MIES? 5. ¿Sabe cuántas ganamos? 2. ¿Sabe cuántas perdimos? 3. Y yo, justamente, ahí viene la antiética política, ¿no? Yo advierto esto en el año 2022 en la propia comparecencia mía a la Asamblea y digo, hay 5 juicios, no son juicios, son llamados acciones de protección, ¿de acuerdo? 5. 3 me dicen los jueces, señor, usted sí debió haber notificado. Y 2 me dicen, no, está bien, es un derecho precario, un beneficio condicionado, no era que notifique. Cuando yo advierto esto, Milton, informo al asambleísta que me interpone, el primer asambleísta que es el asambleísta Ruiz. Mario Ruiz de Pachacuti, sí, claro. 146 días antes del juicio, el 5 de octubre del 2022, de manera formal envío un escrito que presentaré hoy en asamblea y le digo, ya estamos implementando un sistema de notificación masiva electrónica, que aunque yo crea que no es requirente, pero ante los hechos judiciales le precautelo a la institución y armo un sistema que a mi salida como ministro dejo en 1.226.000 ciudadanos con casillero electrónico, es decir, notificándose como ahora prevé, de acuerdo a una realidad judicial, no es que se requiera. Sin embargo, vea usted, estoy enjuiciado por un tema tan trivial. Verónica Artola, exgerente del Banco Central, en Radio Sucesos habló acerca de las decisiones económicas urgentes presentadas por el Ejecutivo. Escuchemos qué es lo que dijo. Efectivamente, un poco para entender cómo es la historia de este tema, en el Ecuador, ¿cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Este tema del PIB. Se utiliza un año base. ¿Y qué significa eso del año base? Tú utilizas ese año como la estructura productiva que está funcionando en el país y en función de eso vas viendo cuánto ha crecido o ha decrecido las actividades económicas. Y nosotros, y digo nosotros, cuando yo estuve en la administración del Banco Central, iniciamos un proceso para actualizar este cambio de año base que lo llamamos, justamente porque ya el 2007 era un año que realmente estaba muy atrás, ya no te representaba la estructura económica. Y bueno, se demoraron más de lo estimado y finalmente justo en diciembre del año pasado sacan las nuevas publicaciones. Pero lo que sí llama la atención es cómo se dan esos saltos. Porque efectivamente ahora en el año 2021, de acuerdo a las últimas estadísticas, el Ecuador creció en 9,82%. En el 2022 dice que hemos crecido en 6,19% y que el año 2023 vamos a cerrar en 2,88%. La verdad que esos datos todavía no logro entender, sinceramente no me cuadran. Si tuviéramos un crecimiento del 9,8 o del 6%, no tendríamos déficit fiscal, teníamos una bonanza, ¿no? Exactamente, y no se hubieran dado todos los problemas políticos que tuvo el mismo presidente Lasso. ¿Cuánto significa cada punto del PIB? ¿1.000 millones más o menos? Más o menos, exactamente. Sí. Cada punto es 1.000 millones, del PIB del Ecuador más o menos de 100.000 millones de dólares. ¿Cómo pudimos haber recuperado 6.000 millones de dólares en el 2021 saliendo de la pandemia o todavía en media pandemia, digamos? Exactamente. Además, bueno, después de la pandemia, como siempre lo he dicho, fue el peor año de desempeño económico, íbamos a crecer,
pero los datos que teníamos era del 4%, no del 9-8%. Entonces estábamos a niveles de crecimiento de China, muchísimo superior a Estados Unidos, Europa y tal. Entonces, lamentablemente, esos datos que publica el Banco Central, con todo el cariño que le tengo al central y con todo el respeto, yo creo que esos datos no muestran la realidad económica que está viviendo el país, porque no ha generado empleo, no hemos tenido eso, tenemos olas migratorias, todo el problema de inseguridad. ¿Dónde está supuestamente ese 9,8% de crecimiento? No lo veo. Y ahora incluso se espera que el año 2024, eso sí, con esta nueva metodología, solamente crezcamos en 0,1%. Antes habían ¿Pero dicho por qué? 0,8%. Como digo, lo que pasa es que este cambio de la metodología, lo que dices, voy cambiando en función del año anterior y tal, pero creo que sí se tenían que hacer unos ajustes metodológicos, ver que sea estable realmente la metodología para poder publicarla. Y lo más irresponsable también, creo que haber quitado de la página web toda la información anterior para al menos poder revisar. Creo que eso no hace sino un daño a la institución que debería ser, y yo siempre lo he dicho, ese tercero confiable, que la gente confíe en las estadísticas del Banco Central, y con esto lamentablemente lo que están haciendo es mermar esa confianza en la institución. Bueno, hablemos de otros temas que tienen que ver con el Banco Central. Se aprobó digamos, este pago de la deuda, el financiamiento de la deuda que tiene el Estado con el Banco Central en esta reforma tributaria aprobada por la Asamblea que presentó el presidente Noboa. Bueno, hay que recordar que en la época del presidente Correa se hicieron algunos créditos, ¿no? Créditos desde el Banco Central al Ministerio de Economía y Finanzas para financiar algunos de los temas que se necesitaban en ese momento. Después se vio que esos montos eran importantes y que se necesitaba ir recuperando poco a poco para estructurar nuevamente el balance del Banco Central de una manera sólida. ¿Pero para qué? Para demostrar que la dolarización esté fuerte, esté buena, que el manejo del Banco Central es sólido. Y entonces se dijo que aproximadamente se tenía que pagar esa deuda que tenía el ministerio de casi 6.000 millones de dólares en 7 años. Pero efectivamente, Milton, lamentablemente la situación fiscal no ha sido la mejor en estos últimos años. Entonces eso sí estaba generando una presión importante, el pago del Ministerio de Finanzas al Banco Central. Por eso se alargó a 30 años. Lamentablemente esos 30 años después se pueden volver a 30 años, etcétera, y quién sabe cuándo se pague esa deuda. Pero lo más riesgoso... Cómodo para el gobierno, pero incómodo para el Banco Central. Exactamente, exactamente. Aunque yo creo que en este momento, sinceramente, hay una situación fiscal muchísimo más grave. Entonces creo que es importante, y era importante también hacer ese aplazamiento de los pagos, aunque 30 años me sonaba mucho, porque quién sabe cómo va a pasar de aquí a 30 años. Pero lo más complicado de todo eso es que lamentablemente las reservas internacionales del Banco Central han ido cayendo permanentemente, han caído casi 4.000 millones en este último año y medio. Estamos en niveles peores a los que teníamos en niveles que dejamos nosotros en el año 2021. Entonces son circunstancias que sí van mermando nuevamente esa confianza en cómo se está manejando la dolarización en este momento. En Impacto Informativo, Emilio Suárez, constitucionalista, habló acerca de la constitucionalidad de los tratados de cooperación militar con los Estados Unidos. Escuchemos qué es lo que opina. Yo creo que es una decisión que sin duda va a generar controversia en la ciudadanía. Es una decisión de la Corte Constitucional respecto a un acuerdo de fuerza con Estados Unidos, que básicamente la Corte Constitucional, y aquí hay un tema importante, la Corte no aprueba el acuerdo, y esto es un tema muy importante que hay que destacar. Lo que la Corte hace, y la labor de la Corte, es verificar si el acuerdo se encuentra en curso en alguna de las causales del 419 de la Constitución, que son, entre otras, para efectos de la relevancia de este acuerdo, afectación territorial o limítrofe, una alianza militar con otro país, entendida la alianza militar, en palabras de la Corte, como un apoyo para proteger la soberanía del Estado o justamente las fronteras del Estado, cosa que este acuerdo no lo indica. Este acuerdo, tengo entendido que está enfocado más a fortalecer los elementos de respuesta de nuestras propias instituciones públicas, entre otras Policía y Fuerzas Armadas, y no implican justamente una alianza militar para defender
al Estado y que vengan tropas extranjeras al Ecuador a defender al Estado ecuatoriano en contra de un enemigo común, sino que lo que va a intentar hacer este acuerdo es fortalecer los elementos de respuesta de nuestra propia policía y nuestras Fuerzas Armadas a través de un tema de cooperación. El acuerdo la Corte Constitucional lo que habría hecho es decirle a los interesados, en este caso el Ministerio de Defensa, a ver, señores, este acuerdo contraría la Constitución y por lo tanto no le doy luz verde, algo así. La Corte tiene dos trabajos fundamentales. Primero, verificar si efectivamente se encontraría en contraposición con alguna disposición de la Constitución. Y lo segundo, que es lo más importante, lo que la Corte debe verificar en estos casos es si cumple con alguna de las condiciones o alguna de las materias previstas en el 419, y la Corte ahí toma una decisión. Si es que cumple o se encuentra en curso en alguna de las materias del 419, remite el acuerdo a la Asamblea para que pase por el trámite legislativo. Uno puede establecer alianzas militares según la Constitución, pero necesita el trámite legislativo. Y si es que no se encuentra en curso en una de esas materias, lo que establece la Constitución es que la Corte únicamente verifica eso y devuelve a que el presidente de la República analice justamente la ratificación o la conveniencia del acuerdo. La Corte no verifica la conveniencia. Lo que la Corte se limita a hacer en este dictamen es verificar si el acuerdo se encuentra en curso en alguna de las materias del 419 de la Constitución, y la Corte dice que no. Y por eso, obviamente, remite al presidente. Ahora hay que considerar que ha habido una discusión interna importante en la Corte. Tenemos 6 votos a favor y 3 votos en contra. Justamente 3 jueces que establecen que se estaría prácticamente ocultando una especie de alianza militar con Estados Unidos a través de este acuerdo. Sin embargo, entendemos, porque así está estructurada la decisión de la Corte, que eso fue una decisión de minoría y que la mayoría no lo creen así, que es solamente que el gobierno de Estados Unidos pretende apoyar a nuestras fuerzas del orden a su capacidad de respuesta frente al crimen organizado. Ahora, el gobierno, y pienso que el Estado necesitaba este pronunciamiento de la Corte, sea a favor o sea en contra, dado que, uno, estamos en un estado de conflicto interno. Segundo, muchos países amigos, y entre ellos los Estados Unidos, le han hecho saber al país que le pueden ayudar. Tercero, está aquí una altísima misión de los Estados Unidos. Está aquí nada menos que la jefa del Comando Sur de ese país, la generala Richardson, está el asesor del presidente Joe Biden para asuntos de seguridad. Entonces, claro, enhorabuena que se ha pronunciado la Corte, ¿no? Desde una perspectiva de la coyuntura. Sí, justamente tengo entendido que quizás la Corte fue sensible a todas estas circunstancias. Recordemos que los jueces son tan humanos como usted y como yo, y los jueces se perciben estas circunstancias, y es por eso que quizás agilitaron la resolución de este caso, porque además se entiende que para una cooperación entre estados se necesitan de estos acuerdos internacionales, se necesitan de tratados bilaterales con los distintos países para que nos apoyen. No es que los estados nos envían equipos, nos envían personal a que capaciten a nuestras fuerzas del orden y muchas gracias. Se necesita un acuerdo que establezca las reglas marco justamente de esa cooperación, y eso es lo que la Corte ha aceptado con este acuerdo. Insisto, la Corte lo único que hizo es verificar si se cumplieron o no con las materias del 419. La Corte no entra a ver si era correcto o incorrecto el acuerdo. Eso creo que es un elemento importante, porque he escuchado a muchas voces criticar la labor de la Corte y decir que cómo es posible que prácticamente acepten las bases militares en el Ecuador. La Corte no ha aceptado nada. Lo que la Corte, su labor es verificar si cumple o no con las materias del 419. El día de hoy tenemos la presencia de Dylan Andrango. Él es docente de la Escuela de Psicología y Educación de la UDLA, de la Universidad de las Américas, y el motivo de esta entrevista es para hablar porque el 24 de enero la UNESCO dedica el Día Internacional de la Educación, pero en este caso, al menos este año, y así lo han hecho, es enfocado a combatir la incitación al odio. Dylan, bienvenido, cuéntenos cómo está, cómo ha pasado.
Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación. Qué bonito hablar de un tema trascendental, ¿no? Sobre todo ahora en estos tiempos de crisis sociales que vivimos, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Precisamente hablar de la erradicación del odio, la erradicación de la violencia y sobre todo hablar desde una cultura de paz es muy importante para la transformación educativa y con ello pues la transformación social. Así es, la UNESCO, que es el organismo adscrito, digamos, a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, pero con su enfoque a la educación, ha previsto precisamente para este año, dentro del Día Internacional de la Educación, este tema que corresponde al combatir la incitación al odio. El odio puede llevar a la violencia, además. Empecemos por ahí, Dylan. Esta es una lucha que creo que cada día se ha vuelto más amenazante, además, por el tema de las redes sociales. Así lo conceptualizan ustedes, cómo han ido aumentando esos porcentajes de odio que tienen que ver a veces con temas políticos, con temas religiosos, con temas de la falta de tolerancia, del no poder uno soportar la opinión del otro, y eso termina derivando en un odio que puede llevar a violencia o a situaciones a la otra persona incluso de tomar decisiones irremediables. Vamos por ahí. Sí, correcto. Bueno, específicamente la definición de odio no está muy clara todavía porque dependerá de las diferentes percepciones, ideologías que tenemos. Pero lo que sí sabemos dentro de los estudios culturales y de la psicología es que el odio es el irrespeto que se puede dar a una persona por una cuestión de diversidad. Todos los seres humanos somos diversos de una u otra manera. Sin embargo, las diversidades más comunes, por ejemplo, la discapacidad o diversidad funcional, el tema religioso, como bien lo has dicho, también el ámbito de lo sociopolítico, la ideología, la filosofía, la construcción propia de la moral, implica que todas las personas seamos diversas. Entonces, en los diferentes sistemas sociales, esta diversidad pues no es muy bien asumida, no es muy bien reconocida y por lo tanto es irrespetada. Estos discursos de odio parten precisamente o han partido históricamente desde la construcción de las sociedades directamente en las familias, en las escuelas, en los dispositivos sociales donde efectivamente los seres humanos generamos socialización. Sin embargo, ahora con la inmersión de las tecnologías, ese discurso de odio anteriormente tenía un nombre e inclusive un apellido. No era tan anónimo, porque venía de una persona o de una población específica y llegaba directamente a alguien, ¿no? Ahora las redes sociales, a través de esta inmersión, pues se ha visto que están plasmando este discurso de odio desde diferentes clichés publicitarios, desde diferentes elementos, pero lo más complicado es que ya no tienen un nombre, ya no tienen un autor, porque se pueden presentar de manera anónima y se reproducen socialmente. El momento en que nosotros damos compartir, pues esa publicación, ese cliché, ese meme, esa imagen, pues estamos reproduciendo el discurso de odio también. Desde ese punto podemos hablar también de que existen o se han identificado niveles de odio, porque digamos, yo puedo decir, y eso digamos históricamente, esa persona me cae mal, no le puedo ni ver, ¿no? Pero seguramente lo conversamos con la otra persona, pero no llegamos al punto en que le transmitimos a esa persona ya una situación de ese sentimiento, expresarle directamente, y también a veces con temas de violencia o de una determinada agresión, no solamente verbal, sino física. ¿Se han identificado niveles de odio? ¿Existen niveles que podamos catalogarlos así? Perfecto. Específicamente el odio propiamente dicho no tiene niveles porque la acción específica es lo que ya has mencionado, ¿no? Una acción directa que puede generar agresividad, agresión, acoso, inclusive, ¿verdad? Tanto físico, verbal o psicológico. Sin embargo, en el tema del odio, lo importante que hay que reconocer es cómo nosotros podemos ir perpetuando este discurso a manera de estereotipo o prejuicio que genera discriminación y que es traspasado a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Desde la psicología nosotros decimos que, por ejemplo, que el discurso de odio está dado precisamente por un conformismo social. ¿Qué es el conformismo social? Cuando no hemos experimentado las relaciones con otras personas a las que llamamos diversas y simplemente pues reproducimos lo que hemos escuchado. Resulta que nosotros como adultos tenemos la posibilidad de determinar si esto es bueno, esto es malo, y pues somos responsables de nuestros actos. Pero efectivamente cuando traspasamos este discurso a nuestros niños y ellos lo repiten, porque sabemos que los niños ven, los niños lo hacen. Y se absorben, son unas esponjas. Y los absorben, correcto. Entonces, en ese sentido, ese discurso de odio se va propagando, pero desde lo que ellos han aprendido o nos han escuchado a nosotros. Se propaga y se amplifica. Correcto.
Así es. Y el momento que se amplifica, estamos generando precisamente una masificación de lo que incluye la violencia, el discurso de odio y sobre todo que un sistema educativo o los sistemas educativos propiamente dicho no están generando paz, sino están siendo pues en muchos de los casos replicadores de esta violencia. ¿Esto puede llegar a normalizar la violencia? Correcto. Y de hecho en nuestra sociedad se ha normalizado mucho la violencia. El hecho de los discursos, por ejemplo, xenófobos, racistas o en contra de las diversidades sexuales, en contra de las diversidades sexogenéricas o en contra de la discapacidad son muy comunes y muy frecuentes. Yo, por ejemplo, cuando venía pues conduciendo hacia acá para la entrevista, yo me acordaba de una imagen que hace poquito me llegó a mi celular y en esta imagen era sorprendente, ¿no? Porque era una imagen que me llegó al WhatsApp y de repente era un papá con una niña. Pensemos primero en la estatura. Biológicamente el adulto siempre es más grande que el niño, ¿no? Entonces el adulto le miraba hacia abajo y la niña con ojitos de esperanza le miraba a este adulto y este adulto le decía: hija, en tu escuela hay niños de tal nacionalidad, no quiero nombrar la nacionalidad, ¿vale? Pero en tu escuela hay niños de tal nacionalidad, y la niña le miraba hacia arriba con ojitos de esperanza y le decía: no papá, en mi escuela solo vemos niños. Entonces esta imagen llegó al WhatsApp e imagino que llegó a mucha población, ¿verdad? Y ahí vemos cómo desde los adultos mismos vamos fomentando estos discursos. Es decir, se puede ir adquiriendo si lo podemos llamar, sentimiento de odio, no es algo innato. No, dentro del ser humano. Correcto. Esto es muy importante porque los seres humanos nacemos con emociones. Las emociones están ahí presentes en nuestra existencia, pero la regulación de las emociones y nuestros pensamientos las adquirimos en los entornos naturales de aprendizaje. Cuando adquirimos el irrespeto, que es prácticamente lo que se relaciona o la definición que tiene que ver en el odio, a pesar de no existir una definición clara. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. El simulacro del gran gallito. Roberto Aguilar, El Expreso. El intercambio de puyazos entre Daniel Noboa y Leonidas Issa es un simulacro de mutuo beneficio. Al presidente de la República le conviene aparecer haciéndose el gallito en todas las entrevistas que concede, lanzando advertencias contra la CONAIE y tratando a su líder máximo con tono displicente, como si el país estuviera en las vísperas de un nuevo alzamiento nacional. El dirigente indígena sin duda agradece la oportunidad que el presidente le concede para grabar videos incriminatorios en su contra y mantenerse así viva su imagen de dinamitero oficial de la nación, que de otra manera no pintaría nada en las actuales circunstancias. Así, fingiendo un conflicto inexistente, uno y otro mantienen contentas a sus respectivas bases. La verdad es que no hay razón para tal alaraca. Ni Daniel Noboa piensa moverse un ápice en el estado de cosas relacionado con el subsidio a los combustibles, única razón que justifica la existencia de un dirigente indígena por lo demás inservible, ni Leonidas Issa tiene motivos para organizar protesta contra el gobierno en pleno estado de emergencia nacional y conflicto armado interno, aunque nunca faltan deplorables productores de contenidos digitales que le plantean la posibilidad nomás para que se luzca. Sin embargo, la eliminación del subsidio a los combustibles sería doblemente provechosa para un gobierno, un hipotético gobierno, interesado en sacar al país del hueco en que se encuentra. Ayudaría a cubrir el déficit fiscal que no se arregla ni remotamente con el incremento del IVA y dejaría sin gasolina barata a los procesadores de cocaína que exportan su producto desde los puertos ecuatorianos. Metido en una guerra contra el narcotráfico internacional que se ha convertido, dice, en la prioridad de su gobierno, no parece preocuparle al presidente la paradoja brutal de estar subsidiándole la gasolina al enemigo. Más le preocupa el pernicioso efecto que tendría la eliminación de los subsidios sobre las cifras de su popularidad. Seguramente porque su reelección es más prioritaria que otras cosas. Tenemos que tener focalización de los subsidios mientras vamos mejorando la eficiencia energética, dijo el presidente en una entrevista con periodistas de Teleamazonas en el Salón Amarillo de Carondelet. Con mejorar la eficiencia energética alude a dos cosas. La primera, cambiar el Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica, un cuento que le quedó bien bonito en el debate de la primera vuelta, pero que no está para nada claro por qué lo trae a colación ahora y cómo se relaciona con la focalización del subsidio.
y la segunda, construir una nueva infraestructura de refinación de crudo que, según él, pero tampoco explica cómo, ayudará a mantener un precio de los combustibles inferior al mercado internacional. No hace números el presidente Noboa, no cuenta cuál es el proyecto, o el cronograma, o el presupuesto, él habla nomás, está en campaña. Lo único que queda claro es que para eliminar o focalizar el subsidio y liberar esa millonada de dólares anuales con los cuales se podría cubrir el déficit fiscal, el presidente espera contar con otra millonada de dólares no menor para construir una obra pública que ni siquiera ha aterrizado sobre el papel. Sueños de perro. ¿Cuándo entonces piensa eliminar o focalizar los subsidios a los combustibles? Nunca. Pero se pelea con Leonidas Issa como si lo fuera a hacer mañana. Por los votos, claro. Roberto Aguilar, El Expreso. Sigan explotando el ITT, artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. La terrible realidad de esta guerra de sobrevivencia nacional contra los carteles de la droga y el crimen organizado nos lleva a comprender que los costos de esta guerra solo pueden pagarse mediante la explotación de los recursos naturales o con impuestos. Hoy estamos enfrentados a pagar nuevos impuestos o su aumento, como en el caso del IVA, porque, en gran parte al menos, decidimos en plebiscito cerrar los pozos petroleros del ITT como una contribución para salvar al mundo del deterioro ambiental. Esto mientras el mundo rico compite rabiosamente por aumentar la producción de hidrocarburos. Estados Unidos se consagra como el mayor productor de petróleo y quiere cubrir las necesidades de Europa para compensar el de Rusia, que ahora se lo está vendiendo a los gigantes asiáticos China y la India. Es la hora de que el Ecuador revierta esta suicida decisión de tapar los pozos petroleros del ITT, tanto más que esa producción no es ni la milésima parte de la mundial. Nadie nos va a agradecer nuestro quijotesco renunciamiento. Solo el costo de tapar los pozos dobla lo que se obtendría por el aumento del IVA y significa la pérdida permanente de ese ingreso para el Estado central y para los habitantes de la región. Desgraciadamente, únicamente se propone una moratoria para el cierre de los pozos, pero al menos un año, dice el presidente de la República, Daniel Noboa, lo cual poco significa porque el problema seguirá luego. Esta es una reconsideración que debe ser consultada al pueblo en plebiscito. El pueblo debe decidir si prefiere pagar nuevos impuestos. Algunos dijeron en el anterior plebiscito que en el mundo hay fondos para proteger el ambiente. ¿Dónde están? ¿Hay un cajero automático para obtener esos fondos? En la Asamblea Nacional se discuten impuestos temporales, como si no existiera, a más de los fondos requeridos para la guerra, un déficit de más de 5.000 millones de dólares que debe ser solucionado. Se diría que el presidente está sujeto a una alianza con grupos políticos a los que no les interesa su éxito porque piensan en las próximas elecciones. Actualmente una comisión de alto nivel de los Estados Unidos, de su Departamento de Estado y de la comandante del Comando Sur de su ejército nos visita para coordinar acciones en esta guerra contra el narcotráfico. Seguramente lo harán en asuntos de inteligencia, entrenamiento, materiales. Como buscamos los mismos objetivos, esperamos que esa cooperación no esté sujeta a condiciones extrañas como la pedida a la administración anterior para que les entreguemos armamento ruso para entregarlo a Ucrania, cuyas tropas están familiarizadas con ese material. Eso nos envuelve en la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que motivó que Rusia nos dirigiera una muy fuerte nota declarando que esa entrega de armamento constituía un acto poco amistoso. El gobierno del Ecuador debe cancelar esa entrega que nos convierte en enemigos de esa gran potencia y que traería al menos sanciones económicas como dejar de adquirirnos banano, camarón, flores. Cooperación diáfana. Artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Leyes urgentes. Rafael Ollarte, El Expreso. El debate parlamentario muchas veces se torna lento y anodino frente a temas que son de resolución indispensable para la nación. Por eso no es extraño que en el derecho comparado encontremos sistemas en los que el jefe de gobierno puede declarar la urgencia de los proyectos de ley que presenta, lo que trae como consecuencia
que deban discutirse en tiempos reducidos por parte de la legislatura. Ello no implica que se pueda abusar de la potestad, pues finalmente quien puede aprobar, modificar y también negar la propuesta es el Parlamento. La grave crisis económica que afectó a nuestro país en 1983 hizo que se reformara la Constitución y se permitiera que el presidente de la República pueda calificar la urgencia de los proyectos de ley, pero solo en materia económica, obligando al Congreso a debatirlos en 15 días, trayendo una consecuencia de no hacerlo así, que el Ejecutivo pueda publicar el proyecto como decreto ley, en el que luego podía ser reformado o derogado por la Cámara sin que, en este último caso, se permitiera la objeción presidencial. Los abusos de parte y parte, presidentes versus congresos, hicieron que se vaya modificando el estatuto. El plazo se amplió a 30 días, pero se limitó a 1 la cantidad de proyectos urgentes que podían presentarse y así no consentir que se presenten en demasía con el fin de evitar el debido debate congresal con una salvedad, que estemos en estado de excepción. Asimismo, se eliminó el impedimento de objetar la ley derogatoria. Al fin y al cabo, el decreto ley no es un capricho presidencial, sino producto de la omisión de tratamiento parlamentario. Los presidentes quisieron eludir el límite de proyectos simultáneos, remitiendo leyes trole, es decir, varias materias distintas y dispersas, con el intento de cobijarlas bajo un mismo título. Ello ha sido impedido por la actual Corte Constitucional. Hoy hay otra cosa que corregir. Los problemas actuales más apremiantes ya no son solo económicos. La guerra interna contra grupos delincuenciales que se volvieron beligerantes así lo demuestra. Por ello, con acierto se propone eliminar la restricción de que los proyectos de ley urgentes sean solo en materia económica, pero manteniendo las demás limitaciones, por lo que solo se podrá presentar uno a la vez y con unidad de materia. Rafael Ollarte, El Expreso. Noticias internacionales. El descontento crece entre los agricultores europeos con manifestaciones en toda Europa. Crece el descontento entre los agricultores europeos con manifestaciones en toda Europa. Los agricultores de Francia, el mayor productor agrícola de la UE, se siguen manifestando en varias ciudades del país y en Bruselas contra los bajos salarios y lo que consideran una burocracia excesiva. En Polonia, el gobierno de Donald Tusk quiere firmar un acuerdo con Ucrania sobre el tránsito de productos agrícolas en un intento de calmar las crecientes tensiones entre los transportistas y agricultores del país. Mientras tanto, Rumanía ha vivido el 14º día de protestas y los agricultores y transportistas rumanos siguen mostrando su insatisfacción con las medidas anunciadas por el gobierno. En Grecia, los agricultores reclaman indemnizaciones por las pérdidas de cosechas y han mostrado su descontento con los elevados costes de producción. Trump y Biden se acercan a una revancha, pero Haley se niega a retirarse. El presidente Biden y el expresidente Donald Trump avanzan hacia una posible revancha en las próximas elecciones presidenciales, después de que ambos obtuvieron victorias decisivas en Nuevo Hampshire este martes. El republicano, que enfrentaba únicamente al exgobernador de Carolina del Sur, Nikki Haley, ganó las primarias con 11 puntos de diferencia, un margen amplio pero inferior a los 22 que varias encuestas pronosticaban, con los votantes independientes y con educación universitaria que prefirieron en gran medida a Haley. Ella no se rinde. Esta carrera está lejos de terminar. Quedan docenas de estados por recorrer. Me gusta mucho. Y el siguiente es mi dulce estado de Carolina del Sur. El rechazo de Haley enfureció a Trump, quien pasó el martes criticándola y amenazándola, pocas horas después de decir que no la presionaría para que se retirara. Solo una pequeña nota para Nikki. Ella no va a ganar, pero si lo hiciera, esa gente la estaría investigando en 15 minutos. Biden derrotó fácilmente a dos rivales demócratas en Nuevo Hampshire y reconoció que Trump será su oponente en otoño.
Ya el martes comenzó a cortejar a independientes y republicanos a quienes no les agrada el expresidente. Fueron Donald Trump y la Corte Suprema quienes arrebataron los derechos y libertades de las mujeres en Estados Unidos. Según analistas, Haley enfrenta un fuerte ascenso de Trump en las próximas primarias, incluso en su propio estado natal de Carolina del Sur, donde Trump tiene una ferviente base de apoyo. Ella va a tener que atacarlo intensamente. No será suficiente afirmar, como lo ha hecho hasta ahora, que Trump es el candidato del caos. Para los analistas, el escenario de Biden contra Trump parece el más probable, con las elecciones presidenciales que ya empezaron después de este martes. Al mismo tiempo, el escenario puede cambiar antes de marzo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Desolación en Gaza tras un mortal ataque israelí contra un centro de formación de la ONU. La conmoción está empezando a disiparse y la gente empieza a ver con resignación que esto es lo que vamos a tener que afrontar durante un tiempo considerable. Son las palabras de Jamie McGoldrick, alto funcionario de la ONU en Gaza. McGoldrick quedó desolado tras un ataque de tanques israelíes que causó la muerte de varias personas en un centro de formación gestionado por la ONU que servía como refugio a cientos de desplazados en Han Yunis. There was an attack on an UNRWA training center in Khan Yunis. It's been sheltering 10,000 displaced people, and they've just been hit recently in the afternoon just now, and mass casualties are taking place. Some buildings are ablaze, and there's reported of deaths. Many people are trying to flee the scene, but unable to do so. El gobierno estadounidense muestra su inquietud. We deplore today's attack on the UN's Khan Yunis Training Center. You've heard me say it before, you've heard the Secretary say it before, but civilians must be protected, and the protected nature of UN facilities must be respected. En Israel, manifestantes en favor de la liberación de los rehenes de Hamas bloquearon el tráfico en una céntrica vía de Tel Aviv, mientras Qatar comunicaba que el grupo palestino retrasa todas las conversaciones sobre un esbozo de acuerdo para su liberación. Al menos 70 personas han muerto en Mali tras el colapso de una mina de oro en el suroeste del país. Más de 100 personas se encontraban en la mina en el momento del derrumbe y las autoridades siguen buscando a sobrevivientes. Este tipo de tragedias son comunes en Mali, que es uno de los mayores exportadores de oro del mundo. Más de 2 millones de personas, o más del 10% de la población de Mali, dependen del sector minero para obtener ingresos. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43,
TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavolley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito, llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.